Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Gustavo González. Eh, soy el doctor Gustavo González, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Complejo Médico de la Policía Federal Churruca Vizca, médico de planta del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y secretario del capítulo pediátrico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Vamos a dar comienzo al primer Ateneo virtual COVID-19 de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que va a presentar pacientes pediátricos. Tenemos como presentador al doctor Luis Landry, que es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital doctor Juan P. Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vamos a tener como panelistas a la doctora Graciela Espada, que es médica pediatra, reumatóloga infantil, jefa del servicio de reumatología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y directora de la residencia postbásica de reumatología infantil del mismo hospital. También va a actuar como panelista la doctora Gabriela Ciucati, que es médica hematóloga pediatra, jefa del servicio de hematología y oncología del hospital profesor doctor Juan P. Garrahan. Va a participar también la licenciada Julia Simonesi, que es licenciada en kinesiología de la Unidad de Cuidados Intensivos número 45 del Hospital Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y va a actuar también como panelista el doctor Rafael Fraire, que es médico pediatra, médico intensivista pediátrico, director del programa de actualización en terapia intensiva pediátrica PROTIPET de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, miembro del Comité de Recuperación Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, médico de planta del Hospital Universitario Austral y coordinador médico de la terapia intensiva pediátrica del Hospital del Sanatorio Fino Quieto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien, esperemos que puedan disfrutar este Ateneo y obviamente trataremos de responder todas las preguntas que puedan aparecer una vez presentado el caso clínico. Luis, te doy pase a vos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar. Eh, bueno, eh, Gustavo me invitó a presentarles un par de pacientes que tuvimos en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos. Les cuento como al pasar que ya llevamos 11 pacientes internados COVID positivos en la unidad de cuidados intensivos por diferentes motivos, pero me pidió hoy él, como presidente del capítulo de shock, que hablara más que nada de los pacientes justamente que presentaron cuadros de shock, con lo que parece ser también un síndrome inflamatorio multisistémico, que es esta nueva entidad que está de moda ahora en los pacientes COVID, y para conversarlos con ustedes y ver un poco qué les parece en cuanto a los diagnósticos diferenciales y la opinión de todos. Así que bueno, rápidamente les voy a mostrar, esta es la unidad de cuidados intensivos que armamos para los COVID, era nuestra antigua unidad intermedia de pacientes quemados, y ahora tiene 4 camas, una, dos, tres, cuatro ahí al fondo, acá hay un par de médicos que están por empezar a trabajar. De acá a la izquierda el área sucia, de la derecha es el área limpia, por donde circulamos. Bueno, y acá están trabajando, así son las habitaciones, tienen la gran ventaja de tener un baño, esta es la puerta del baño, con lo cual los padres se pueden quedar adentro. Eso es un micro resumen de algo que armamos en el Garrahan para atender estos pacientes. Bueno, les presento a este paciente de 10 años de sexo masculino, cuya enfermedad actual empezó con un cuadro febril, 48 horas antes de internarse, asociado a diarrea, y que ingresa al servicio de emergencias en shock. De base tiene comorbilidades, es un mielomeningocele, un Arnold-Chiari tipo 2, tiene puesta una válvula de derivación ventrículo-peritoneal por una hidrocefalia, está traqueostomizado por una parálisis de cuerdas vocales y tiene una escoliosis. En emergencias le ponen un acceso intraóseo, lo expanden con solución fisiológica 60 por kilo, no tiene buena respuesta al volumen, así que le colocan adrenalina, toman las muestras microbiológicas correspondientes, cultivos y hisopado nasal, lo medican con ceftriaxona o vancomicina y corrigen una hipoglucemia que tenía el paciente al ingreso. El paciente entra a terapia en estado de shock, refractario al volumen, así que, y un shock que impresionaba más vale vasopléjico, se coloca noradrenalina, y rápidamente, ante la mala respuesta,
Después voy a volver un poco a las dosis que tratamos de usar, pero como no responde a las dosis iniciales de adrenalina y noradrenalina, les ponen vasopresina. Se ventila, aparte el paciente se coloca en ARM, tenía compromiso respiratorio, PCR positiva para COVID-19 y con diagnóstico de shock séptico secundario a neumonía versus síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2, queda internado en la terapia. Se trata con meropenem banco clindamicina y se decide con infectología comenzar el protocolo de gamaglobulina humana intravenosa 2 gramos por kilo y dexametasona 0,6 miligramos kilo día. No se pulsó el paciente. Bueno, esta es la placa de ingreso del paciente, que a mi modo de ver presenta una neumonía de base derecha, o es por lo menos lo que me parece a mí, que puede o no ser por COVID, pero tiene broncograma aéreo, tiene infiltrados alveolares en esa base, con un pulmón izquierdo que está bastante más sano que el otro. El laboratorio tenía un tiempo un TP de 22%, un RIN de 2.96, una PTT de 50.3 segundos, un factor 5 23%, un fibrinógeno de 2,69 y un dímero D de 1.6 nanogramos litro. Una ferritina muy elevada, casi 3.050, una GOT elevadísima, 15.000 unidades internacionales, GPT 5.700 unidades internacionales, CPK 875, una LDH muy elevada también, 14.000 unidades, una CPK-MB de 72, un ProBNP de 4.857 y una troponina de 79. La PCR 141, procalcitonina 85.94. Tenía una ligera leucocitosis con una linfopenia flanca, 4% de linfocitos, una hemoglobina de 10.6 y una plaquetas de 165.000. En el ecocardiograma, que pensábamos que íbamos a encontrar más alterado, no había nada demasiado importante, una función sistólica conservada, no había derrame, no había hipertensión pulmonar y las coronarias estaban normales, tanto en su emergencia como en su calibre. El paciente evolucionó mal desde el punto de vista respiratorio, se distresó y requirió parámetros de respirador inicialmente altos que después se pudieron bajar a valores protectivos y tuvo una mejoría en la primera semana. Al bajarle el respirador en la segunda semana volvió a empeorar francamente, que es lo que describen un poco los adultos, cuando uno baja el respirador en segunda semana. Tuvimos que pronarlo otra vez, y bueno, posteriormente volvió a mejorar hasta el día de hoy, que les cuento que hoy a la mañana que empezamos a bajar el respirador de nuevo, otra vez tuvimos un cuadro de mala evolución respiratoria, tuvimos que volver a pronarlo, o sea que hasta ahora no lo hemos podido winear del respirador ni un poco. Cada vez que avanzamos con el paciente llegamos a presiones bajitas de alrededor de 26 de presiones y fíos de 0,3, 0,4, otra vez vuelve a empeorar. Hoy nos volvió a pasar lo mismo. Tiene en la vía aérea de ayer una pseudomona Mendoza, que yo en mi vida había escuchado, pero bueno, y ya negativizó el COVID, perdón, y no negativizó el COVID, este paciente no negativizó el COVID. Bueno, este es un poco el resumen del primer paciente. El segundo paciente es un paciente de 9 años, masculino, que tiene un cuadro febril de 24 horas de evolución asociado a diarrea, que ingresa también en shock al servicio de emergencias el 22 del 6, tenía un COVID positivo del 13 de mayo y un control a los 21 días que todavía persistía positivo. Cuando entra a emergencias se expande con solución fisiológica, otra vez le ponen adrenalina, se medica con antibiótico terapia previa toma de cultivos. Ingresa en shock a la terapia con requerimiento de drogas vasoactivas. Este paciente no necesitó vasopresina y el diagnóstico fue similar al otro y agregamos también miocarditis y trastorno gastrointestinal. La PCR el 22 del 6 ya era negativa para COVID y se trató con meropenem banco clindamicina en la terapia, con cultivos negativos, ergotólogo ceftriaxona. También entró en el esquema de gamaglobulina y dexametasona
y las drogas vasoactivas con una evolución muy buena a las 48 horas, como está descrito, ahora van a ver más adelante en estos pacientes, con el síndrome multiinflamatorio, multisistémico inflamatorio, pudieron suspenderse. El laboratorio, similar al anterior, un TP de 50%, un RIN no tan alto, 1.66, un APTT 50, fibrinógeno muy elevado, 558, un dímero de 0,8, y la LDH no tan alta, 398, ProBNP alto, 8.469, troponina elevada, 159, PCR 239, eritro 30, procalcitonina 11.26. El paciente tenía 4.100 blancos, con 26% de linfocitos, no tenía una linfopenia como el anterior, hemoglobina 13.6 y plaquetas 205.000. El ecocardiograma tampoco nos mostró un cuadro compatible con mala contractilidad y con trastornos a nivel de las coronarias. Esta es la placa de tórax, con un ligero aumento de la silueta cardíaca, un poco rectificado el borde pulmonar y no mucho más. Esto es un poco, yo les voy a contar un poco por qué decidimos empezar con este tipo de tratamiento en estos pacientes y se debió al seguimiento del protocolo del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid, que los trata con gamma globulina y con corticoides. A los que tienen cuadros más leves los tratan solamente con corticoides sistémicos, pero no los pulsan, y si el cuadro es más grave sí los pulsan. Y un poco el manejo nuestro en la terapia del shock, decidimos hacerlo basándonos en lo que escuchábamos más que nada de los adultos, porque no teníamos experiencia pediátrica en particular. El shock en estos pacientes se produce por 4 mecanismos: vasoplejía, donde la tensión arterial diastólica va a estar baja, hipovolemia, porque hay muchos pacientes de estos que por los cuadros gastrointestinales están con diarrea y vómitos, fueron estos casos en particular, y suelen estar hipovolémicos. Fallo del ventrículo derecho, que nosotros no lo encontramos, o miocarditis. Si bien la Surviving Sepsis Campaign trata de mantener cuadros más restrictivos en la administración de volumen, nos parece que hay que ser conservador, pero no restrictivo. Y esto quiere decir que generalmente los pacientes que están por ahí deshidratados inicialmente necesitan volumen. El objetivo de TAM en adultos suele ser 60-65, salvo que los pacientes sean hipertensos, y en ese caso, bueno, obviamente un poco más de presión para evitar el fallo renal, es lo que recomiendan, y tratar de mantener una presión de perfusión renal y esplácnica adecuada. También miramos bastante lo que hacían en Brasil, en San Pablo. Lo que decía Ludmila Ajar es que al 30% de los pacientes en shock tienen disfunción miocárdica, con trastornos a la contractilidad, que puede ser por trombosis, por la RM o por la hipoxemia. Frecuentemente tienen arritmia. Nosotros no observamos arritmia en ninguno de los dos pacientes, tampoco fallo de ventrículo derecho, y el segundo sí tuvo una sospecha de miocarditis más elevada. Más que nada por algún trastorno en la repolarización en el electro, que fue mínimo, y la troponina elevada. El monitoreo lo hacen con ecocardiografía. Nosotros, la verdad que no hacemos monitoreo continuo con ecocardiografía. Sí tenemos a los cardiólogos disponibles si lo necesitamos, pero una vez por día. Igual, en general, los especialistas son un poquito reticentes a venir a ver estos pacientes, pero bueno, si uno insiste, vienen. Y bueno, por ahí una recomendación que nosotros tomamos es la de no utilizar dosis altas de catecolaminas. Tratamos de no sobrepasar 0,2 de noradrenalina y 0,2 de adrenalina, y después pasamos a la vasopresina si podemos. Pensamos que la ventaja de la vasopresina de actuar en pHs más ácidos y no aumentar la resistencia vascular pulmonar son características de esta droga que tener bastante en cuenta. Contraindican el uso de la dopamina,
pero sí utilizan dobutamina S y disfunción cardíaca. Y esto es un poco la base de lo que nosotros tomamos para empezar a manejar nuestros pacientes en shock, que fueron esos dos. Este virus tiene un tropismo por todos esos órganos que ven ahí: pulmón, faringe, cerebro, riñones, corazón y hígado. Y por eso un poco el fallo multisistémico, sobre todo el que se vio en el primer paciente con mucho compromiso hepático. No tuvimos mucho compromiso renal en ninguno de los dos pacientes, si bien tuvieron alterados algunos valores, nunca dejaron de tener una diuresis adecuada. Esto se los traje, les voy a mostrar nada más que 4 trabajos muy rápidamente. Este es un trabajo publicado en Lancet que lo que hace es juntar 82 centros de Europa. Son 25 países, 582 pacientes, y lo que les quiero destacar es esto que está acá. Fíjense, solamente 8% van a terapia, 25 pacientes se ventilan, que es el 4%, y el 3% nada más necesita drogas vasoactivas. Uno estuvo en ECMO, y fíjense que es curioso, los factores de riesgo para tener una mala evolución son ser menor de un mes, tener una comorbilidad, ser varón, y la clínica de insuficiencia respiratoria aguda baja al ingreso. Esos fueron los factores de riesgo que después del análisis multivariado les dieron significativos. Y después hay 3 trabajos que seguramente, más que nada los menciono para que busquen similitudes con los casos que yo les muestro y saquen sus conclusiones y den sus opiniones. Este es un trabajo publicado por Whitaker en JAMA, son los 8 centros de Inglaterra, el primero que se publicó, 9 años de edad mediana, 66% varones, los nuestros eran los 2 varones, 26% por PCR y IgG positivas, 87%. Todos tuvieron fiebre y todos o casi todos tuvieron síntomas gastrointestinales, si tomamos a los 3 síntomas: vómitos, diarrea y dolor abdominal. No tanto rash, 52%, inyección conjuntival, que fueron más o menos la mitad de los pacientes. Laboratorio de inflamación tenían, eso ahí están los promedios de la PCR, la ferritina, 68%, troponina alto, y el ProBNP 83%. 29 de los 58 pacientes tenían shock, y inotrópicos fluidos y ARM requirieron el 79% de los pacientes, y el 71% fueron tratados con gamma globulina intravenosa y corticoides el 64%. 2 necesitaron ECMO, 1 falleció, y solamente 8 mostraron dilatación coronaria o aneurisma de las coronarias. Este es el trabajo de Duford que publicó en New England la semana pasada, que es el síndrome inflamatorio multisistémico en Nueva York. Son pacientes menores de 21 años, los que tomaron ellos en un lapso de 40 días, y todos los que tenían cuadro compatible con Kawasaki, shock tóxico, miocarditis o síndrome, MIS, fueron tenidos en cuenta. 95 pacientes confirmados por SARS-CoV-2, 54% otra vez se siguen aumentando, son más frecuentes los varones. La edad en años, 31% entre 0 y 5 años, y después chicos más grandes, 42% entre 6 y 12, que son los más frecuentes en todas las series, y el 26% entre 12 y 21 años. El 100% tuvieron fiebre o escalofríos, 97% taquicardia y 80% síntomas gastrointestinales. Con lo cual, uno va viendo que en realidad estos pacientes, a diferencia de los adultos, tienen menos compromiso respiratorio y más compromiso gastrointestinal y cardíaco. 60% rash, 56% inyección conjuntival, 27% compromiso de mucosas. PCR elevada en todos, dímero D elevado en casi todos, 91%, y troponina elevada en el 71%. Drogas vasoactivas necesitaron el 62%, 53% tuvieron evidencia de miocarditis, 80% ingresaron a UCIP, 2 fallecieron, y el tiempo promedio de estadía fue corto, de 6 días nada más. Y concluyen que la aparición de este síndrome en el estado de Nueva York coincidió con el pico de circulación del SARS-CoV-2
y se asoció a disfunción miocárdica en la mayor parte de los casos. Voy a pasar porque estamos cortos de tiempo, es un resumen de lo anterior, de todas maneras, y acá tienen un poco por edad, perdón que esto está en inglés, fíjense, en los chicos más pequeños, entre 0 y 5 años, predominan los cuadros dermatológicos y mucocutáneos. A medida que avanzamos la edad, empiezan a aparecer más los cuadros gastrointestinales, y en los chicos más grandes, entre 13 y 20 años, aparece más la miocarditis. Bueno, de acá les quiero mostrar nada más cómo los trataron. Fíjense acá, perdón, 64% recibió glucocorticoides sistémicos, el 70% gamma globulina, y ambos dos, la mitad de los pacientes. Y este es el mismo cuadro, pero en todo Estados Unidos, en un periodo desde el 15 de marzo hasta el 20 de mayo, pacientes menores de 21 años. Acá lo que cambian son los criterios de definición. Ellos toman enfermedad grave con hospitalización, menores de 21 años, fiebre de más de 24 horas, evidencia humoral de inflamación en los estudios de laboratorio, compromiso multiorgánico, evidencia de infección respiratoria grave por SARS-CoV-2, como los 6 criterios para entrar en esta recopilación de pacientes de Estados Unidos, que para este síndrome es la más alta, 186 pacientes confirmados con una edad promedio de 8 años. Fíjense que son chicos más grandes que el Kawasaki, ¿no? Los afectados generalmente de Kawasaki. Compromiso intestinal, 92%, otra vez lo mismo. Cardiovascular, 80%. Respiratorio, 70%. El síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado a SARS-CoV-2 es una enfermedad grave que amenaza la vida de niños previamente sanos, es la conclusión del trabajo. Acá están los valores de laboratorio de esos 186 pacientes. Fíjense, la linfopenia es muy frecuente, las plaquetas en cambio no se ven tan afectadas. El dímero D, que seguramente ahora nos va a hablar Gabriela, 75% de los pacientes. Bueno, voy a dejar esta parte del laboratorio para los que saben más que yo, que son la doctora Espada y la doctora Ciucati. Y esto es el compromiso por órganos, cuanto más oscuro, más compromiso. Fíjense, el gastrointestinal en primer lugar, cardíaco después, hematológico y respiratorio en último lugar, a diferencia por ahí de lo que se ve en adultos, donde los síntomas respiratorios son los más frecuentes. Bueno, esto es laboratorio otra vez, un poco ya se los mencioné. Así que les agradezco mucho y les dejo el espacio a mis colegas y amigos. Muy bien, Luis. Bárbaro, muchas gracias. Vamos a seguir así, desde el punto de vista reumatológico. A ver, Graciela, ¿qué te pareció el tratamiento del paciente? Hola, Luis, gracias por tu presentación, Luis. Sí me aclara un poco más lo que me habías enviado los PowerPoints. El vínculo epidemiológico, el contacto epidemiológico de los chicos, ¿tenés idea con quién había sido y cuánto tiempo antes para situarnos un poco en qué escenario clínico lo estaríamos viendo? Digamos, ¿eso tenés idea? En el primer caso fue concomitante y fue con la madre. La madre es positiva, ajá. El primer paciente sigue siendo positivo, tanto él como la madre. Y en el segundo caso también, pero mucho más tardío. O sea, el segundo caso es sí lo que más parecido a lo que describen en la literatura europea, que los casos, sobre todo en la inglesa, que los casos aparecen unos 15, 20 días después. Eso ocurrió en el segundo paciente que presenté. En el primero fue concomitante, y los dos fueron contagiados por los padres. Ok, perfecto. Bien. ¿Se ven mi slide ahí? ¿Puedo Perfecto. Empezar a hablarles? Seguro conocen ya este diagrama de flujo de qué sucede en las diferentes etapas una vez que el COVID de un disparo ingresa al organismo. Y
me río un poco y te hice esa pregunta específicamente. Yo no tengo duda que los dos niños están hiperinflamados, pero como ves acá, el caso 1, que lo puse en verde, lo puse en el estadio 2-3 de inflamación, aunque lo había puesto un poco más adelante y lo compartí con una de mis compañeras de trabajo y ella asumió que estaba en estado hiperinflamatorio puro y el paciente número 2, sin duda me parece que es un PIMS o mix, como quieras llamarlo, y bien es una enfermedad posinfecciosa en el caso de tu paciente. Esta es la definición que ya la conocen, ¿sí? Luis habló, pero los pacientes, generalmente menores de 21 años, tienen fiebre, un laboratorio de inflamación, y aquí es donde entra eritro-PCR, ferritina, procalcitonina, dímero D, ¿sí? Enfermedad severa, generalmente están hospitalizados y tienen compromiso de más de 2 órganos que están acá listados, por supuesto, haciendo diagnóstico diferencial. Creo que Rafael iba a mencionar algo de diagnóstico diferencial con otras entidades. Tienen que tener algún contacto para COVID, y este síndrome, como decía antes, es bien posinfeccioso, Luis, y lo que está reportado es que uno lo espera generalmente después de que el pico infeccioso de adultos se aplanó, entre 3 y 4 semanas después uno espera que estos chicos lleguen, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Este es mi análisis que hice con los datos que vos me mandaste del paciente, ¿sí? El paciente, que es un niño con... tenía un mienomeningocele, un niño de 10 años que comienza con fiebre y diarrea y se choca y por eso ingresa a la terapia intensiva. No tenía idea cuál había sido la temporalidad de contagio con su familiar y lo estadifiqué en el estadio 3-4 de la línea de tiempo que les mostré al principio. Y me parece que claramente este niño, no tengo duda que está hiperinflamado, pero se comporta con un fenotipo, para mí, muy similar a los adultos, con patología respiratoria, síndrome de distrés respiratorio, shock, y Gabriela, podemos discutirlo después si no estás de acuerdo. Para mí lo que tiene, como además de ver que su pulmón no está bien, y esto sí me entero ahora que lo presentaste, tiene o desarrolla un síndrome de activación macrofágica completo o light, si ustedes quieren, con ferritina alta, coagulopatía, transaminitis, y puse linfocitopenias, Luis, porque me llegó en mi slide, tenía 100.000 plaquetas, no 165.000, y anemia. Entonces me parece que ese es el fenotipo con que se presentó este primer paciente. El segundo paciente, sí, pensé que todavía seguía siendo COVID positivo, eso era lo que decía mi slide, pero ahora aclaraste que es COVID negativo. También es un niño sano, sin ningún antecedente, que ingresa chocado con el antecedente de fiebre y diarrea, y sí tiene múltiples, o por lo menos más de 2 órganos inflamados, con un laboratorio de hiperinflamación, donde básicamente veo reactantes de fase aguda elevados, pero no veo en el laboratorio, y estuve atenta ahora a tu presentación, la ferritina, que yo te diría que para nosotros los reumatólogos, el tener linfopenia, el tener una ferritina acelerada y un dímero D, nos está hablando de que ese niño con COVID puede tener una evolución o mala o progresiva, por así decirlo. Tan solo respecto de tratamiento, no voy a hablar absolutamente de shock porque no lo sé, creo que tus pacientes han estado en esta instancia. Estas guías son guías americanas y como siempre hablo con los terapistas del hospital, creo que uno tiene que hacer guías que funcionen para su hospital, que además uno tiene que saber la medicación que dispone en su hospital, donde básicamente
se utiliza gamma globulina, esteroides en pulsos. Los hematólogos deciden si a esos pacientes graves necesitan realmente ser heparinizados o no. Yo pienso que tienen el endotelio enfermo y que por lo menos tienen que ser antiagregados con aspirina, salvo algún factor de riesgo. Y los reumatólogos, si después el paciente no responde al uso de gamma y al uso de pulsos de esteroides, tendrá que decidir inmunosupresión, y cuando hablo de inmunosupresión me estoy refiriendo a la utilización de biológicos como el tocilizumab o bloqueantes de interleuquina 1. Tan solo para mostrarles, ¿sí?, que la principal droga para manejar el síndrome de hiperinflamación en estos pacientes es el corticoide, y hay un montón de trials que están ongoing, y por ahí el mensaje más importante es que no utilicemos dosis extremas de corticoides, solo aquella dosis que va a permitir controlar la enfermedad, ¿sí? Y ven otra serie de medicaciones biológicas como son el anakinra, que lamentablemente no tenemos disponible, al menos en nuestro hospital y en Argentina, a pesar de que hice una conexión con Sobi en Europa para ver si podemos tener la droga, o bloqueantes de interleuquina 6 en el caso que se necesiten, ¿sí? Creo que todos hemos escuchado lo que ha pasado en Chile. Cuando uno revisa las normas de ellos, más o menos, y estoy refiriéndome al manejo antiinflamatorio, por así decirlo, manejan igual. Por ahí las dosis son diferentes, eso podemos discutir, corticoides, gamma globulina y agentes biológicos si los niños no responden. Creo que este es un cuadro interesante para ver, porque este es un virus tramposo que cuando ingresa produce por un lado inmunodeficiencia y por el otro lado empieza a producir hiperinflamación, y creo que uno no se tiene que quedar muy tranquilo cuando ve un niño con COVID, sino pedir mínimos marcadores de inflamación para ver si ese niño va a desarrollar una enfermedad hiperinflamatoria más severa. Volviendo a tus dos pacientes, tomé este artículo y yo quiero ubicarlos, son pacientes con COVID, no hay duda, con COVID severo, uno que me parece fenotípicamente más el escenario del adulto, con mucho pulmón y un síndrome de activación macrofágica, como están descritos en los adultos, otro con un mix más multisistémico, y ambos dos bajo una tormenta de citoquinas o de hiperferritinemia, con hiperinflamación. Me atrevo a decir liberación desmedida de citoquinas, porque nadie que eleve la PCR ni eleve la ferritina tiene las citoquinas bajas, sino las tiene altas, ¿sí?, con una activación inmune descontrolada. Si pudiera ubicar tu paciente número 1, lo ubicaría acá. Es un paciente que está bajo este síndrome de hiperferritinemia o tormenta de citoquinas, acá con distrés respiratorio, ¿sí?, más fenotípicamente, para mí, es una opinión personal, parecido a lo que pasa en adultos, y a tu segundo paciente sí lo ubicaría en un mix típico ubicado dentro de lo que es COVID con hiperinflamación. Y bien, esta es mi opinión y dejo paso a Gabriela a ver qué opina ella. Muy bien, gracias. Gracias, Gra. Le damos paso a Gaby. Gaby. Ok, yo no tengo figuras para mostrar, pero bajo el punto de vista de la primera pregunta, si esto es un síndrome de activación macrofágica, los síndromes de activación macrofágica son una respuesta inflamatoria anormal a diferentes situaciones. Algunas son causas genéticas y otras por distintas infecciones, así que muchas veces se reúnen todos los criterios clínicos y laboratorios y no, pero estoy de acuerdo que está dentro de ese criterio. El otro punto, que es un tema todavía de debate en adultos, y bueno, en pediatría aún más, es la administración de heparina. La profilaxis antitrombótica, anticoagulante en pediatría, no hay ninguna recomendación clara para nada. En el caso de nuestra actividad en el hospital, algunos pacientes muy selectivos
con factores de riesgo claros que se discuten particularmente cada uno, se le puede llegar, digamos, a administrar, pero no es que tenemos ninguna normatización para administrar heparina en profilaxis. Con respecto a este tema, que es los pacientes con COVID, en adultos, se ha demostrado, bajo distintos trabajos clínicos, ya desde los primeros fueron los chinos, que hay como una avalancha protrombótica, y se ha demostrado que tienen complicaciones de trombosis venosa, dos tipos de complicaciones. Por un lado, trombosis venosas profundas, ya hay varios trabajos, se habla de un 25 o un 30% de los pacientes adultos a los 21 días post-infección con trombosis venosas, y por el otro lado, un término que se fue instalando ya en los últimos años, que es el de la inmunotrombosis, que es por inflamación, daño endotelial, activación endotelial, y desarrollo de una cosa que se llama netosis, que es un mecanismo de protección de los neutrófilos a la infección, que provocan una gran inflamación endotelial, fundamentalmente en el pulmón, trombosis, digamos, de la microcirculación, fundamentalmente a nivel pulmonar. Basados en eso, en los adultos le dan profilaxis. Estamos hablando de pacientes con COVID. No está claro si es mejor la heparina estándar que heparina de bajo peso molecular, y tampoco está claro si profilaxis o dosis terapéutica. Lo último más claro es que sí le adecúan la dosis al kilo de pesos. En pediatría, obviamente, no hay ninguna recomendación, hay una sola publicación muy superficial, en el sentido de que lo único que sugiere es que si el paciente tiene algún factor de riesgo extra, como puede ser, por ejemplo, obesidad, uno puede contemplarlo. Por el otro lado, entonces, pido tu opinión como reumatóloga. Nosotros, los hematólogos, junto con los reumatólogos, muchas veces somos consultados por síndromes antiinflamatorios en la era pre-COVID. Y jamás nuestra intervención es cuando existen aneurismas, cuando hay isquemia, pero en otros síndromes inflamatorios nunca se planteó en pediatría la administración de heparinización, salvo cuando hay complicación trombótica o cuando hay lesiones aneurismáticas gigantes. Lo que pone todavía más en duda cuánto puede aportar, o en realidad es un desconocimiento de cuánto puede aportar la profilaxis. Y lo último que quería aclarar, que es como un poco conceptual, que ahí vendí un poco, Luis me dijo que iba a hablar un poco del dímero D. El dímero D se produce o aumenta cuando hay activación del sistema de la coagulación, cuando hay activación trombínica. Es un producto que surge de la degradación de la fibrina por acción de la fibrinolisis. Si uno mira los trabajos de adultos, se ha establecido una relación entre el aumento de dímero D y la mortalidad, es decir, los pacientes más graves o los que más se mueren son los que tienen dímero D más alto, pero en el contexto de lo que es una CID. O sea, no solamente se usa ese parámetro, sino que hay que tener en cuenta los otros, como su tiempo de protrombina alterado, fibrinógeno más o menos, no como un parámetro aislado de laboratorio, sino que debe ser evaluado en el contexto de la CID. Bueno, no sé si hay otras preguntas que pueda aclarar. Sí, Gaby, la utilización de aspirina. Algunos lo plantean incluso en adultos. En pediatría no hay ninguna recomendación, pero no me parece descabellado si uno lo compara con el Kawasaki, ¿no? El Kawasaki se le pone aspirina con primero dosis antiinflamatorio y después dosis antiagregante, así que podría tener como, ya es un doble efecto, ¿no? Pero si uno lo compara al Kawasaki. Y una cosa que me parece que quería resaltar, que me olvidé, viendo un poco la revisión de trabajo que hizo Luis. Cada especialista mira su foco, pero, ¿no? en cada trabajo, pero bueno, si yo sumé, digamos, todos los pacientes publicados con este síndrome inflamatorio, son como 290 y pico niños
en Estados Unidos, y ellos publican 7 pacientes con trombosis venosa, no dicen en qué contexto. Creo que hay 8 chicos en Inglaterra, son 10 en Italia y 21 franceses. Solamente los ingleses reportan un paciente con un ACV isquémico extenso, pero en el contexto de un ECMO, que debe ser el paciente que falleció, que me parece que es un contexto diferente. Pero no parece tampoco haber hablando de los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico, no hay registrados complicaciones trombóticas, por lo menos clínicas. Y ese es el otro tema a tener en cuenta. Perfecto. ¿Sí estás de acuerdo Muy que bien. se le coloque Bueno, aspirina? ahora vamos a ver Perdón. si aparecen más preguntas, pero Julia, queríamos ver, a ver, con Luis, ¿cuál fue el trabajo del kinesiólogo en este tipo de pacientes? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo trabajaron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué nos hicieron aprender a nosotros? Te damos la palabra. Luis, en el hospital tuvimos la oportunidad de tener 11 pacientes en la terapia intensiva, y lo que quería comentarles es el aprendizaje que nos representó estos 11 pacientes en diferentes aspectos, ya sea desde la interfase paciente-ventilador, el destete de la ventilación mecánica y la movilización de estos pacientes como un desafío desde la bioseguridad y las nuevas instalaciones y adaptación que tuvimos que hacer en la unidad. Bueno, principalmente uno de los pacientes de los casos es un paciente que estaba previamente traqueostomizado y tenía una cánula sin balón, así que en todos los procedimientos se eligieron utilizar vía aérea artificial con balón. Pero bueno, en realidad lo que quiero destacar con esto, que es lo que todas las guías recomiendan, es el cuidado de ese uso del balón, ya que el aumento de la presión de ese manguito puede ulcerar la vía aérea y puede generar daño en la misma. Por lo tanto, nosotros a todos estos pacientes le hacemos controles de esa presión del manguito para evitar daños asociados al balón. Por lo tanto, es una recomendación adicional a no solamente usar un tubo o una vía aérea artificial con balón para evitar las fugas peritubo y la aerosolización de partículas, sino que también tener este cuidado profiláctico para evitar iatrogenia asociada a aumento de la presión innecesaria. Bueno, como les venía diciendo, les había comentado el tema de la traqueostomía tubo endotraqueal, y bueno, nosotros en realidad no usamos, esta es una marca, es un endotest, nosotros usamos adaptados con una llave de 3 vías, y tenemos uno de estos en cada habitación, disponible para cada paciente, donde hacemos el control cada vez que vemos al paciente de la presión del manguito, que no superamos los 25 milímetros de mercurio. Bueno, como les comentaba, en el hospital el gol estándar de humidificación en todos nuestros pacientes es humidificación activa. Por lo tanto, para nosotros representó un desafío implementar lo que las recomendaciones mencionan, que es la humidificación pasiva con filtros incorporados virobacterianos, entendiendo también que todos los elementos que agreguemos después de la I en el circuito ventilatorio hacia el paciente aumenta el espacio muerto instrumental. Este espacio muerto entorpece y aumenta la retención de dióxido de carbono porque no genera intercambio gaseoso en el paciente. Por lo tanto, tenemos que tener mucha consideración en los pacientes pequeños porque disminuiría la ventilación alveolar en los pacientes de bajo peso. Todo lo que nosotros agreguemos en esto tenemos que tener en consideración de si lo requiere necesariamente, deberíamos usar volúmenes bien bajos. Como les digo, nosotros tuvimos que hacer una curva de aprendizaje con la humidificación pasiva, y en algunos pacientes, como voy a mencionar más adelante, tuvimos que hacer el switch a humidificación activa. Porque la verdad no es exactamente lo mismo humidificar de una manera u otra en pacientes pediátricos. Así que lo que sí vamos a tener es un rango amplio de tamaños en los diferentes proveedores del material de intercambiadores de calor y humedad, que son estos. Nosotros en el hospital incorporamos todos HMF, son humidificadores intercambiadores de humidificación, humedad y calor, perdón, con filtros incorporados, y elegimos los que tenían volúmenes compresibles y espacio muerto más pequeño. En este caso, lo que se va a notar en diferentes marcas es la superposición de los volúmenes corrientes. Hay marcas que van de un rango de 50 mililitros a 200 mililitros,
otros de 150, 250, entonces tal vez a la hora de elegir nos dimos cuenta que vamos a siempre seleccionar el más pequeño, para no tener después inconvenientes a la hora del intercambio gaseoso, como les decía. Algo que desestimamos, justamente porque este paciente con traqueostomía previa nos dio bastante aprendizaje. En las terapias intensivas se utiliza el catéter de Mount, que es este prolongador o corrugado, como le dicen generalmente, que facilita la movilización del circuito y de las ramas para que no se acode ni se haga de cúbito la cánula. Pero la verdad que imagínense el espacio, el volumen, el espacio muerto, bien digo, que tiene este corrugado, por lo tanto, la verdad que nosotros desestimamos su uso, y lo que incorporamos fue estos intercambiadores, que son los de Givec, que tienen una angulación, y como este paciente, como dijo Luis, estuvo varios días pronado, y ahora, bueno, nuevamente volvió, esta angulación fue la que nos permitió no tener inconvenientes a la hora de cambiar, de rotarle la cabeza, y poder no, tener una buena ventilación con el circuito ventilatorio. Con respecto a la aspiración de secreciones, algo también que nos dimos cuenta en esta situación fue que los pacientes que tienen tubos endotraqueales mayores o igual a 4,5, no teníamos ningún inconveniente en usar los tamaños que teníamos, porque vienen con codos adaptados para aspiración de traqueostomía, pero en los 8 French y en los 6 French no hay proveedores que entreguen este tipo de circuitos con este conector. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos una traqueostomía de un tamaño 4 menor a 4,5, no podríamos usar un circuito de aspiración cerrado, y esto sería un inconveniente porque nosotros lo que intentamos es no abrir el circuito ventilatorio para disminuir la aerosolización de partículas. Para los que no conocen este tipo de circuito, la diferencia que hay es que esta pieza es una pieza bastante pesada, que si se pone en un tubo 4, probablemente corremos riesgo de que se clampee o se doble. Entonces lo que los proveedores hacen es se cambia el conector universal y se pone una pieza en I, donde en este sector se coloca el respirador, y aquí se adapta al circuito de aspiración cerrado. Bueno, en este caso, la verdad que nuestro paciente tiene una cánula 4,5, así que pudimos ponerle un 10 French, pero tendríamos que contemplarlo si tuviésemos pacientes con cánulas más pequeñas. En el caso que fuera la situación, obviamente la recomendación más importante es, antes de desconectar el circuito, poner en stand-by el equipo para evitar la aerosolización de partículas, y en el caso que en la unidad que tengan, utilizar un tent o carpa que también disminuya la aerosolización. Bueno, también como les decía, la mayoría de los pacientes los humidificamos como primera línea con humidificación pasiva, pero tuvimos una paciente con fibrosis quística que nos representó también un gran desafío, la cual era insuficiente este dispositivo de humidificación, y fue significativo una vez que decidimos cambiarla a un sistema activo. Y lo que tuvimos que hacer fue contemplar que todo el gas que exhalara la paciente estuviese filtrado. Así que la colocación de filtros en las dos válvulas, y la humidificación activa se colocó en la rama inspiratoria, con cable caliente en la rama inspiratoria. Nosotros no tenemos Evacua 2, tenemos nada más este sistema Fisher & Paykel, y la verdad que no tuvimos ningún inconveniente, no generó humedad excesiva ni nada. Los filtros se cambiaron de cada 24 horas porque contábamos con el material disponible para hacerlo. Y en el caso de la humidificación activa, usamos carcasa con sistema de autollenado con un flotante interno. Con esta paciente tuvimos que usar aerosolterapia, que también es una de las recomendaciones del Ministerio de Salud, son en lo posible evitar realizarlo, pero bueno, en un paciente con fibrosis quística el pulmozyme era determinante, así que se usó el sistema de Aeronev a la salida de la carcasa, realizándolo una vez cada 24 horas. Con respecto a la desvinculación del respirador, también tuvimos un aprendizaje, tuvimos que adaptarnos a este desafío COVID, porque la verdad que nosotros como línea general usamos prueba de tubo en T en todos los pacientes para desvincularlo del respirador. En este caso, la prueba de ventilación espontánea la empezamos a hacer con el soporte de 0, el CPAP de 5, con
con la detección en los pacientes que estuvieron más tiempo en ventilación, con pruebas un poco más largas, tal vez hasta 120 minutos, pero en su mayoría fue de 30 minutos. Y una vez pasada esta prueba, con un buen estado de conciencia, consideramos el uso de corticoides 24 horas antes de la extubación para evitar compromiso de obstrucción alta post-extubación, sabiendo que es bastante prevalente en la población pediátrica, entendiendo que tampoco podíamos hacer, más allá que no somos muy adherentes a este tipo de pruebas, Kaflik test ni nada por el estilo para evitar esta fuga de peritubo del gas del paciente que podría estar contaminado. Una vez decidida la extubación, utilizamos campos de protección. En el hospital ahora van a ver una foto donde usamos una estructura de hierro y un cobertor plástico. A los pacientes en este caso se los extubó aspirando con el circuito cerrado de aspiración, con el respirador en stand-by. Inmediatamente todo esto con el campo puesto, se le colocó dispositivo de oxígeno de bajo flujo a menos de 1 litro para una adecuada saturación. Y solamente se consideró el uso de barbijo o tapaboca en los pacientes mayores a 3 años, ya que es una recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y bueno, nosotros ya hace varios años en el hospital implementamos un protocolo interno de movilización precoz, lo cual también nos representó un desafío porque el ingreso a las unidades inicialmente estaba bastante condicionado y el desconocimiento del manejo del EPP y demás nos limitó con los primeros pacientes, pero bueno, una vez ya incorporado una rutina más habitual y demás, y con miedos de lado, implementamos el protocolo como lo hacemos habitualmente, en todas las instancias que entramos a la unidad, y aprovechando, como decía Luis, en las unidades nuevas que tenemos destinadas para COVID, ya que los padres permanecen, como es una terapia abierta, igualmente en tiempos de COVID, los padres permanecen 24 horas en la unidad. Así que lo que hicimos fue implementar el protocolo según el estado de conciencia del paciente, con una frecuencia de al menos una vez por día. Si el paciente estuviese con un estado de conciencia mayor, se implementaría tal vez una vez más, y se le dan pautas de movilidad a los padres, que claramente permanecen al lado de su hijo las 24 horas, y eso complementaría lo que nosotros haríamos de movilidad. Y se evalúa de forma diaria el delirio. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Julia, muy clara la exposición. Vamos a Rafa. Sí, yo quiero hacer un poquito. Dale, Rafa, sí. No, básicamente, un poco, Gustavo, vos me convocaste porque anecdóticamente me parece, y quería aprovechar la doctora Espada, pero se fue, pero aprovecho a Gabriela. Acá. No, está ahí. No la veo. Porque le pedí que por favor se quede. No, me parece que podemos hacer una línea de tiempo desde que empezó todo esto, y bueno, desde marzo existen las primeras publicaciones de los ingleses, donde después rescata Sánchez Toledo 140 pacientes y muestra un shock precisamente por coronavirus en el contexto de pacientes donde se sospechaba que eran enfermedades de Kawasaki. Me parece que el tiempo nos está llevando a que esto es un síndrome de respuesta inflamatoria. No sabemos, hay una editorial de New England que realmente le quedan muchas dudas de que realmente esto sea un pico de enfermedad de Kawasaki, sobre todo, bueno, sabiendo que últimamente estaban apareciendo cada 10 años y quizás el tiempo no daba. Pero al margen de eso quería aprovecharla para primero preguntarle si realmente usted cree que realmente hay pacientes que por el coronavirus padecen enfermedad de Kawasaki, porque sabemos que hay algunos pacientes con enfermedad de Kawasaki que sí tienen etiología viral. Jan Newberger siempre dice que el Nobel de Medicina es saber cuál es la etiología del Kawasaki, o uno de los Nobeles. Y después, pensando un poco los diagnósticos diferenciales, recordar que el shock tóxico que tiene fiebre, hipotensión y falla múltiple de órganos puede ser una causa, el síndrome de piel escaldada, la miocarditis, y por eso es muy importante placa de tórax y electrocardiograma a todos estos pacientes. Y tener en cuenta que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que estos pacientes van a estar inflamados y, como usted bien aclara, doctora, es muy importante un laboratorio inflamatorio desde un principio. Pero me quedo un segundito en la enfermedad de Kawasaki porque lo que
lo que empezaron por la serie que comentó en marzo, si no me equivoco, Sánchez Toledo, de 140 pacientes, lo que él vio es que los más adolescentes eran los que tenían patología coronaria, los que trataban con muy buena respuesta a corticoides y a gamaglobulina, y en este contexto, bueno, me parece que podemos ir de a poco llegando a la conclusión de que esto es una tormenta inflamatoria, más que una enfermedad de Kawasaki, y me parece que es importante para encarar un poco el diagnóstico de estos pacientes y que no se nos escape, como hemos todos escuchado, alguna apendicitis o dolor abdominal agudo con fiebre, que después terminó siendo esta patología, o chicos con patología del sistema nervioso central. Y por último, recordarles que salió la semana pasada una editorial que me parece, Luis, o todos que la lean, que está me parece muy interesante, de Vanessa Lanciotti, una brasilera que comenta en PCSM que cree que el mecanismo por el cual los pacientes no tienen patologías respiratorias es porque hay menos receptores AC2, que hay menos penetrancia del virus y los chicos tienen menos anticuerpos para generar respuesta inflamatoria. Eso me parece por demás interesante. Pero quiero aprovechar a las reumatólogas para preguntarles un poco sobre esta pregunta de si es o no es Kawasaki. Hola. Sí, te escuchamos, Gra. Perfecto. Gracias, Rafael. Voy a tratar de ser breve en razón de que sí tengo que desconectarme a las 8. Mira, básicamente el Kawasaki es una vasculitis y este síndrome, ¿sí? Disparado por COVID, se comporta de otra manera, como dije al inicio, ¿sí? Y dependiendo de la carga viral, ocasiona dos cosas. Uno es una inmunodeficiencia que hace que el virus no pueda salir del cuerpo, y después lo que desarrolla es una enfermedad mediada por anticuerpos y desarrolla hiperinflamación. Si uno se pone a revisar ¿cuántos niños? Le hice esa pregunta a Eduardo Weinstein, que en el hospital es en que ve los Kawasakis. ¿Cuántos síndromes de activación macrofágica vio en Kawasaki? Y creo, a ver, Gus, no me dejes mentir si estabas en ese Ateneo, ninguno, ¿sí? Con lo cual son enfermedades bien diferentes. Desde el punto de vista clínico, aunque en la presentación, como vos digas, puedan tener cara de Kawasaki, labios de Kawasaki, hasta desarrollar aneurismas. Pero desde el punto de vista fisiopatogénico y desde el punto de vista del grado de hiperinflamación que tienen, son enfermedades diferentes, ¿sí? Son enfermedades diferentes. No estoy tan segura, perdóname que siga con tu hilo, no estoy tan segura de que, no porque tenga toda la experiencia, sino por la lectura y por este primer paciente que presentó Luis, que sería hermoso discutirlo ahora, de que los niños no van a tener compromiso respiratorio, ¿sí? Porque los pacientes que vemos con COVID, ¿sí? Hoy yo recibí mi primer paciente con enfermedad reumática, bajo biológicos, que su madre me manda una foto de las manos con una perniosis clara, ¿sí? Y por supuesto COVID positivo en la garganta. Entonces mi pregunta es, ¿qué hace uno con ese paciente? ¿Se queda tranquilo y espera a ver qué pasa? ¿O a ese chico uno le mira el pulmón, le pide laboratorio, se fija si hay linfopenia, se fija cómo está la ferritina y se fija cómo va siendo su evolución hacia la hiperinflamación? Yo creo que eso es lo que los pediatras tenemos que pensar. ¿Se entiende lo que te digo? Porque yo lo que veo es que, bueno, como el niño está tranquilo, ahí nos quedamos. Pero bueno, cuando ya desencadenaste ese grado de hiperinflamación, bueno, volverlo atrás es muy difícil. Y quisiera hacer un comentario respecto al paciente de Luis. Luis tiene un tremendo problema ahora con ese paciente, ¿sí? Porque por un lado tiene una neumonía con una pseudomona, que no me acuerdo el nombre, perdón Luis, pero era muy rara. Mendoza puede ser, perfecto. Por un lado tiene eso, ¿sí? Y por otro lado, yo no sé si su síndrome de activación está controlado, ¿sí? Porque él tiene dos cosas, ¿sí? La primera es preguntarse si lo que tiene en pulmón es sobreinfección pura o si lo que tiene en pulmón es
está relacionado con el interferón y lo que tiene en el pulmón es inflamatorio y si su síndrome de activación lo controló. El flaco favor viene porque ahí él va a tener que decidir, o el equipo va a tener que decidir, si este niño va a tener que utilizar, porque ya usó gamma, ya usó esteroides, ya usó antibióticos, si realmente está hiperinflamado y el pulmón es un pulmón de inflamación, si hay que usar algún agente biológico, ¿no? O sea que ese paciente es tremendo para discutir, ¿sí? Por eso no sé cómo está, lo único que sé es que está peor del pulmón, pero no sé cómo está de toda su parte inflamatoria, Luis. Pero ese es un niño para discutir y ahí podríamos quedarnos un tiempo. Sí, no tengo un laboratorio de inflamación del día, esto pasó hoy a la madrugada, y lo que me hizo acordar este paciente, como les dije al principio, es a los pacientes que describe Gattinoni en Italia o Marcelo Amato en Brasil, y son pacientes, digamos, que inicialmente no tienen mucho compromiso en la compliance pulmonar, pero posteriormente, en la segunda o tercera semana, empiezan con infiltrados alveolares, Claro. y entonces, claro, hacen el cuadro de distrés típico. Así se comportó este paciente, y cada vez que lo quisimos destetar de respirador y quisimos winearlo, tuvimos que volver atrás. Y parece el juego de la oca, ¿no? Avanzamos y le pasa algo a la oca y retrocede 10 casilleros. Y me hace acordar exacta la descripción de Marcelo Mato, que dice, esta es una patología de mínimo 3 semanas, no traten de destetar estos pacientes de respirador antes de 3 semanas. Bueno, desde la inexperiencia a nosotros nos parecía, inicialmente este paciente a mí me parecía que era un paciente con un shock séptico y una neumonía de base derecha, esa es la verdad, pero sabíamos que tenía el COVID. Y en realidad creo que retrospectivamente probablemente tenga más COVID que neumonía, pues todos los cultivos fueron negativos, salvo los de anteayer, digamos, que puede ser un colonizante y nada más, pues un paciente traqueostomizado, viejo, difícil de interpretar. Pero bueno, acá me pasan, el WhatsApp es extraordinario, me pasa el doctor Eduardo Moto del día de hoy, que tiene una PCR de 96, 377.000 plaquetas, dato que yo no tenía de esta mañana, 12.500 blancos con una linfocitosis relativa, perdón, linfopenia relativa, 12%. Así que bueno, sí, probablemente lo que diga Graciela sea muy cierto y tal vez mañana haya que volver a rediscutir este paciente. Ahora hoy lo pudimos estabilizar un poco más a partir de la tarde, con el prono sobre todo, lo hizo muy bien el prono, y bueno, creo que lo que dice Graciela es muy atinado. Preguntita para Graciela y ya vamos finalizando, me quedan 2 cositas. Una, preguntan en qué momento al paciente con inflamación uno empezaría a tratarlo, con la gamma-globulina y obviamente con corticoides. Y lo otro que quería mencionar, que empezaron a aparecer, yo le había mandado a Graciela, 2 casos de adultos, uno en Nueva York de 42 años y otro en Londres de 21 años, con síndrome inflamatorio. El de Nueva York de 42 con un Kawasaki casi típico, con adenopatías, eritema, la boca afangruesada, la quelitis de los labios, la conjuntivitis, es decir, es como que parecería que el virus, no sé, en esta zona de América sería diferente al virus, de hecho mutó. Pero bueno, nada, pero más que nada la pregunta era, ¿en qué momento lo empezamos a tratar al paciente que está inflamado? Sí, y acá también tengo una pregunta que me preguntan valores de procalcitonina, LDH y ferritina. A ver, yo no creo que uno tiene que tomarse de los valores, ¿sí? Porque esa no es la idea. Uno tiene que definir qué significa tener un paciente inflamado, ¿sí? ¿Qué significa tener un paciente hiperinflamado? Y esto no son solo valores de laboratorio, sino son lo que ustedes nos aportan cuando el niño empieza a tener disfunción multisistémica o disfunción órgano-sistémica de un órgano único, y a eso asocia
ferritina alta, o asocia dímero de alta, asocia proteína C reactiva alta. En ese momento uno comienza. La primera línea es la gamma globulina, actúa por 2 o 3 mecanismos. Los corticoides, sí, que los corticoides francamente lo que hacen es disminuir, si hay una droga, y eso que no la amo, y menos en dosis alta, ¿sí? Pero eso sirve para controlar la hiperinflamación. Pero esto no es algo que el pediatra solo pueda decidir, lo tiene que decidir en el contexto del paciente que está viendo con el terapista en este caso. En cuanto el paciente ingresa a terapia, ya está disfuncionando, ya ese COVID no es el COVID infeccioso, sino es el COVID inflamatorio, ahí hay que empezar a actuar. ¿Sí? Y ahí uno va poniendo en escala las drogas. ¿Sí? Una pregunta, Graciela, porque muchos trabajos destacan, por ejemplo los franceses, las características étnicas, que ellos dicen que la mitad de los chicos que vieron con este síndrome inflamatorio eran de etnia negra, lo mismo pasa en Estados Unidos. ¿Puede haber alguna relación con esto? Sí, hay relación. Algunos de los trabajos que mostró Luis muestran que hay algunas etnias que les va peor. Por eso cuando nosotros hicimos el webinar de PIMS, la verdad que yo puse más que la importancia de ver cómo se llama esta enfermedad, hoy en día hay que tener 2 cosas en cuenta. Una es el mecanismo fisiopatogénico. Y la otra, lo que van a aportar los estudios de genética, que ojalá todo el mundo pueda colaborar. O sea que la respuesta no te la puedo dar hoy, pero creo que sí. No tengo duda que las enfermedades donde la inmunidad innata está comprometida, hay un gen que está haciendo que eso se gatille de manera diferente. ¿Sí? Eso es lo que puedo responderte. ¿Sí? Por ahora, yo no te diría al revés, no te diría empezar con biológicos, no te haría eso sería una discusión muy cerrada dentro de una terapia. Creo que para todos los que ven esto, utilizar gamma es correcto, utilizar esteroides, pero un número adecuado de pulsos, no 20 pulsos, realmente no, el paciente se maneja con 3 pulsos, después uno trata de utilizar una dosis de corticoide que no pase los 2 miligramos kilos y tratar de bajar. Menos es más, como digo yo, y si el paciente sigue inflamado, habrá que ver. Y volviendo al paciente de Luis, y ya me tengo que retirar para entrar a otro webinar, la verdad es que si el paciente de Luis seguiría inflamado, ¿sí? Hiperinflamado, Gabriela, y tú lo tuvieras que estar, lo tuvieras que estar viendo, y además tendría un pulmón donde Luis tendría la duda de si está infectado o no, la droga para usar quizás sería anakinra, que no tenemos, porque tiene una vida media muy corta, ¿sí? Entonces vos podrías manejar todo lo que es hiperinflamación, y Luis podría controlar además la infección, si piensa que lo del pulmón es infeccioso, ¿sí? Porque si lo del pulmón llega a tener que ver con el interferón, existe una droga que vos, Gabriela, seguro conocés, que es el emapalumab por linfohistiocytosis, que sería la droga a utilizar, ¿sí? Y bueno, yo los voy a tener que dejar acá. Bueno, la verdad que ya estamos en horario de finalizar. La verdad que aprendí mucho de todos. Bueno encontrarse con amigos. Luis, que hace tiempo que no nos vemos en webinar, pero no personalmente por la cuarentena. Gra, que hace un montón que no te veo. Rafa, que te veo de vez en cuando, y a la doctora, a Gabriela, que no la conocía, pero me parece espectacular, y a Julia, a la cual tengo en Twitter. Así que y veo todo lo que publica, y encima lo leo. Así que bueno, quería agradecerles, y bueno, seguramente nos encontraremos en otro más. Yo veo, en lo que va de este poquito tiempo, yo le contaba a Graciela, ya tuve 3 síndromes inflamatorios multisistémicos, con diferentes evoluciones, y uno que entró ayer al hospital, así que creo que los estamos buscando y los vamos a encontrar. Así que bueno, muchas gracias a todos. Sí, y una pequeña cosita antes de despedirme. Sí, Gaby. Me presentaron como jefa del servicio, yo no soy jefa del servicio de hematología. Ah, bueno, Luis Simplemente eso, para no... Sí, Luis te ascendió. Bueno. Luis te ascendió, así que ya está.
Bueno, les mando como si fuera. Claro, les mando un abrazo grandote y muchas gracias a todos por estar.